Este es el Valle de Guadalupe y lo primero que salta a la vista pues es un color verde. Aunque es una zona árida, realmente se ven muchos puntos verdes. Esos puntos verdes pues obviamente son plantas, y entender cómo funciona el sistema de transporte hidráulico en las plantas nos puede dar pistas para mejorar el uso de agua en la agricultura. Pero entonces voy a hablar desde el principio, ¿no? ¿Cómo funciona este transporte de agua en plantas? Pues las plantas, para empezar, cambian su forma y su aspecto dependiendo de la cantidad de agua que hay en un ambiente. Si ustedes ven aquí en esta parte, en nuestra región, el ambiente árido hace que las plantas sean chiquitas, lo cual tiene mucho sentido. Si son plantas pequeñas, pues transportan poca agua y tienen poco riesgo de fallar por falta de agua. Ahorita voy a explicar un poco más de eso. Y si van a una zona muy húmeda, pues tienen un montón de bambús, árboles grandotes, y hay un cambio total en la fisonomía de la vegetación. A escala global pasa lo mismo. Las zonas del mundo que tienen una mayor cantidad de biomasa vegetal son las zonas que tienen más temperatura y más cantidad de agua disponible. Podemos ver claramente los colores verdes en esta imagen más intensos en el arco amazónico, en la cuenca del río Congo y en la Indonesia, ¿no? Que son zonas de bosques tropicales húmedos, de alta cantidad de biomasa vegetal, mientras que zonas que son desérticas pues se ven prácticamente cafés, ¿no? Todo libre de vegetación. Entonces, pero realmente, ¿para qué usa el agua las plantas? ¿Qué sirve el agua a las plantas? También, ¿cómo sube? Es otra pregunta que nos pueden hacer. ¿Cómo sube el agua desde el suelo hasta las copas de los árboles? Todos los que han ido a Muir Forest o a Sequoia Kings aquí en Estados Unidos sabrán que las secuoyas pueden llegar a 100 metros de altura. Es impresionante, alzas la cara para arriba y pues no es pura copa, no llegas a ver dónde terminan los árboles. Entonces es un caminito bastante grande, ¿no? Para subir el agua desde el suelo hasta allá, y no usan bombas. Entonces, y la tercera que nos interesa mucho es cómo afecta la sequía a las plantas. Esa es una pregunta que todas las personas hacemos. Bueno, las personas que tienen que vivir en el campo y que saben de los riesgos de la sequía tienen que vivir a diario con esta pregunta, ¿no? Entonces, todas estas preguntas las responde un área de la fisiología vegetal que llamamos arquitectura hidráulica. Esencialmente es plomería de plantas. La arquitectura hidráulica estudia el transporte continuo, porque es un transporte continuo, desde el suelo a través de la planta hasta la atmósfera. Si lo pensamos, nosotros tenemos sistemas de circulación cerrados o casi cerrados. Tomamos un poco de agua, excretamos un poco de agua, pero en realidad tenemos una bomba central que está haciendo que el agua circule o los fluidos circulen a nuestro cuerpo rápidamente. En las plantas no existen bombas. Entonces hay un mecanismo realmente distinto, porque es un sistema circulatorio abierto al que opera en los animales. Pero vamos a regresar a las preguntas, ¿no? Entonces, ¿para qué usa el agua una planta? La primera, cada vez que pregunto eso en mi curso de fisiología, me dicen para la fotosíntesis. La fotosíntesis probablemente es la serie de reacciones químicas más importantes para soportar la vida en la Tierra. Prácticamente todos los organismos de la superficie terrestre y muchos marinos, todos dependemos de la fotosíntesis. Es el principal contribuidor a la productividad primaria de este planeta. Pero realmente la serie de reacciones químicas de la fotosíntesis usan muy poca agua. Para la reacción química se rompe una molécula de agua. Entonces, en el total de agua que entra en una planta, para la fotosíntesis solamente se usa un 1%, y para las otras reacciones metabólicas. Entonces, de lo que entra en total a una planta en un día, solamente un 1% se va en fotosíntesis. Entonces, la fotosíntesis no es tan importante en términos de absolutos de masa de agua. Para mantener otras funciones, digamos, para que la planta crezca, requiere ciertas señales, y esas señales es que las células estén bien hinchadas de agua, empiecen a empujar las membranas, lo que llamamos paredes celulares de la planta, y es como tratar de estirarte y estirarte y estirarte. Eso dispara señales de crecimiento en la planta y entonces se produce el crecimiento. A esto lo llamamos turgencia, y también usa poquita agua, usa 5% del agua que entra en una planta. Entonces hay un gran 94% que pues simplemente se va, y eso le llamamos transpiración. ¿Qué es la transpiración? Pues ustedes pueden pensar que es como sudar, y más o menos. Realmente la transpiración en las plantas ocurre porque tienen que intercambiar
CO2 o tienen que hacer que de alguna manera entre dióxido de carbono de la atmósfera, en donde está en concentraciones, pues sabemos que son relativamente altas para nuestros propósitos de cambio climático, pues son bajas en términos absolutos, y tienen que traer ese poquito CO2 aquí adentro, donde están las células de lo que llamamos mesófilo de la hoja, que es donde se van a concentrar CO2, va a pasar un proceso que llamamos ciclo de Calvin, reacciones que no dependen de la luz, de la fotosíntesis, y aquí se va a producir el azúcar. Y finalmente ese azúcar es el azúcar que consumimos todos. Entonces, pero para que esta molécula de CO2 entre acá, tiene que pasar por un gradiente de concentración. Entonces pasa de donde hay mucho CO2 a donde hay poco CO2. A esto le llamamos la cripta del estoma. El estoma es esta boquita que permite la comunicación entre la atmósfera y el interior de la hoja. Entrando acá, ya entonces el CO2 se puede disolver en una película de agua que está rodeando cada una de estas células, y ahí entonces puede pasar al interior de la célula. Dije que tenía una película de agua cada célula, entonces eso implica que aquí hay un montón de agua, y como la atmósfera es tan seca, pueden pensar en su tendedero a las 12 del día, pues el agua va a estar saliendo y saliendo y saliendo y saliendo de la hoja, y eso hace que sea una ecuación muy costosa. Convencionalmente se dice que para que una molécula de CO2 sea capturada por una planta, se tienen que perder a la atmósfera 500 moléculas de H2O. Si lo pensamos en kilos, para que se gane 1 kilo de carbón por una planta, tienen que perderse 500 kilos de agua. Es mucha agua, ¿no? Entonces, la planta tiene que tener muchos mecanismos para poder lidiar con esta disyuntiva que es tan extrema. Entonces, esto es como ocurre el proceso de transpiración, y nosotros lo podemos medir experimentalmente. Hay aparatos como este porómetro foliar que nos permiten determinar cuánta agua aproximadamente pasa, bueno, más bien es la resistencia al flujo de agua que pasa a través de la hoja, ¿no? Es una medida relativamente sencilla que usamos mucho para saber cuánta agua estarían posiblemente tirando a la atmósfera una planta. Ok, entonces ya les dije para qué usa el agua la planta. Y entonces, pues, si les preguntan, no digan que es la fotosíntesis, ¿no? Pues es para transpiración principalmente. El segundo punto es cómo sube el agua desde el suelo a través de la planta y finalmente a la atmósfera. Es una cadena continua. El mecanismo que se ha propuesto para entender cómo funciona esta transportación continua se llama la teoría de tensión-cohesión. Se llama cohesión porque las moléculas de agua, por sus propiedades de un dipolo, tienen una parte que es más negativa, donde está el oxígeno, una parte más positiva, donde está el hidrógeno, y eso crea enlaces no covalentes de puentes de hidrógeno, que son los que finalmente permiten la alta tensión superficial del agua, y esos hacen que el agua dentro de los conductos de las plantas vasculares, que se llaman traqueidas o vasos, dependiendo del tipo de especies, estén pegaditos, están siendo como una fila india, y al mismo tiempo están pegados a las paredes del vaso. Esto es la parte de cohesión. Y la parte de tensión ocurre porque, como les dije, hay una fuerza de transpiración aquí. El agua está creando un gradiente que va desde la atmósfera, que es súper seca, a la hoja, y finalmente se jala una cadena que llamamos cadena transpiratoria, que funciona a tensión desde el suelo a la planta y finalmente a la atmósfera. Y es un mecanismo súper eficiente porque puedes llevar agua desde, como les digo, desde el suelo hasta 120 metros. Ese es el límite teórico para llegar a la altura de los árboles. Y bueno, aquí hay un problema. Les dije que la sequía afecta a las plantas. Pues sí, si aquí no hay agua suficiente, entonces tenemos como tug of war, ¿no? Esta tira de gente. La atmósfera siempre va a seguir secando, pero si no hay agua suficiente en el suelo, en algún punto esta cadena se va a romper. A eso le llamamos un embolismo, que es lo que pasaría con las personas que bucean si salen muy rápido. Es un cambio de presiones, y entonces ese cambio de presión lleva a que los gases que están disueltos previamente en el líquido formen una burbuja, bloquean el transporte de agua, y entonces la planta en la parte de arriba se muere. Ok. Ahora, esta diferencia de concentraciones pues es un gradiente muy marcado desde el suelo hasta el final de la rama. Y a eso lo llamamos nosotros potencial hídrico. Entonces, necesitamos tener una manera de medir, como quien dice, el pulso de la planta, este potencial hídrico de la planta. Y esto lo hacemos a partir de una serie de mediciones con cámaras de presión. Recordemos que la tensión y la presión son magnitudes iguales con signo diferente. Entonces,
Es lo mismo apachurrar que jalar, pero el signo cambia. Entonces, pues nosotros simplemente para poder medir cuánta tensión está soportando una planta en un momento determinado, le aplicamos presión con estas cámaras, que se llaman cámaras de presión tipo Scholander-Hamel, por los inventores. Una historia rápidamente interesante. Per Scholander era un fisiólogo de animales que trabajaba en Scripps y inventó esta cámara para estudiar justo el sistema circulatorio de las plantas. Curiosamente, la misma persona diseñó los laboratorios del Alpha Helix y ya luego pues, ya lo donaron para acá. Entonces hay cierta relación entre fisiología de plantas y nuestro bote emblemático, ¿no? Bueno, entonces les digo, para estudiar el pulso, por decirlo así, de una planta, metemos una ramita dentro de esta cámara de presión y le metemos una presión que es bien alta. Si sus llantas se llenan a 2.3 bares en promedio, aquí les estamos metiendo a una planta promedio 2.3 megapascales, o sea, un orden de magnitud más de la presión que tienen sus llantas en un momento determinado. Una planta de chaparral que son súper resistentes, les tenemos que meter casi 10 megapascales. Es un montón de presión. ¿Ok? Y ya una vez que vemos eso, vamos a hacer que el flujo de agua, que normalmente va del suelo a través del tallo, finalmente a las hojas, vaya en sentido retrógrada. Entonces, en vez de ir de aquí para acá, vamos a hacer con esta presión que vaya de aquí para acá. Es así como se ve un experimento con nosotros, ¿no? Nosotros montamos estas ramas aquí adentro, le empezamos a aplicar presión y tenemos que ver el punto en donde se compensa la presión que estamos introduciendo o por lo menos el punto de tensión que estaría soportando la planta en ese momento. Entonces ahí vemos, ¿no? La presión hace que la rama salga y en algún momento estamos metiendo tanta presión que va a empezar a verse una burbujita. Ahí está. Se empieza a ver cómo está saliendo el agua en el sentido retrógrado al que estaríamos esperando. Este es el agua que está saliendo de los tejidos hacia el otro sentido, ¿no? Entonces, ¿qué mecanismos nos explican esta regulación de potencial hídrico? Previamente, hace unos 50 años, bueno, el modelo de Scholander es del 65, más de 50 años, se hablaba que la planta funciona como un capacitor hidráulico, como una presita que se va llenando en una base diaria. Durante el día, por la transpiración, el agua se va deshidratando y durante la noche la planta tiene que estar recuperando su estado hídrico respecto al suelo. Entonces, en la noche se cierran los estomas, pues no hay necesidad de intercambiar gases y la planta entonces lentamente se vuelve a llenar, como una presita que al otro día se vuelve a vaciar. Sin embargo, hay dos problemas con este modelo. El primero es que desde el año 2000 aproximadamente se ha encontrado que no hay un equilibrio entre el potencial hídrico del suelo y el potencial hídrico de la planta. Incluso nosotros hemos encontrado que en condiciones hidropónicas no hay equilibrio suelo-planta. Entonces, esta parte de que la planta se equilibra con su entorno no es cierta. Y la otra es que los estomas están cerrados. Pues tampoco. Muchos grupos de investigación han encontrado que la transpiración en la noche ocurre. Y si ocurre transpiración en la noche es porque los estomas están abiertos. ¿Por qué están abiertos? Pues realmente no lo sabemos. Ahora, lo que esperemos que dé la estocada final a este modelo son los datos de Ramiro Santos, quien es un tesista del posgrado de las ciencias de la vida, que esperemos que se titule el siguiente mes, que se aventó un experimento bastante extremo en donde se iba a medir cada 2 horas durante periodos de 72 horas, durante 3 temporadas, el potencial hídrico de plantas de cultivo y plantas de chaparral. Es un entrenamiento para la paternidad. Y entonces se encontró Ramiro que las plantas siguen ciclos, exceptuando esta planta rara, siguen ciclos bien regulares en su comportamiento hidráulico que no se explican por el modelo de la planta como capacitor. Lo que ocurre es que luego Ramiro hizo ajustes a funciones periódicas para ver si habían ciclos repetitivos diarios, ciclos circadianos les llamamos. Y sí hay una regulación circadiana y cuyo principal temporizador ambiental es la luz y secundariamente la temperatura. Esto es bien interesante porque la luz principalmente es el regulador ambiental de casi todos los ciclos circadianos en todos los organismos eucariotas.
de la tierra. ¿Qué significa eso? Que el potencial hídrico, o sea, el estrés hídrico, está regulado de manera endógena y también ambiental por la planta. Entonces el modelo anterior, que solamente era un modelo físico que se iba llenando y luego se vaciaba la presita, pues no es cierto, sino que sí hay regulación activa por parte de la planta. Esperemos que sea un trabajo que cambie más esta concepción de modelos que ya son medio caducos, ¿no? Pero les dije al principio que tenía cierta importancia entender el funcionamiento hidráulico en el manejo de los recursos naturales. ¿Por qué? Porque cuando conocemos el funcionamiento hidráulico de las plantas, junto con otros aspectos del funcionamiento de los sistemas ecológicos, podemos llegar a técnicas de intervención. Y en este caso voy a hablarles de una técnica de intervención que llamamos generalmente agricultura de precisión. Es conocer la heterogeneidad en el terreno para poder definir estrategias de manejo puntuales. Para este trabajo, que fue la tesis de maestría de Yadira Romero, estudiamos un viñedo en el Valle de Guadalupe a través de muchas técnicas como percepción remota con UAVs y las técnicas fisiológicas que les expliqué, más estudios del suelo. Y entonces realizamos mapas específicos en donde podíamos determinar dónde estaba el mejor estado hídrico de las plantas y dónde estaba el peor estado hídrico de las plantas. Entonces es una ayuda para que el productor pueda definir sitios que requieren manejos más específicos. A lo mejor aquí no tienes que regar tanto y aquí sí. ¿Okay? Ahora lo que estamos explorando es otras opciones para poder reducir aún más el consumo de agua en agricultura. Estamos empezando a explorar técnicas de microirrigación con la tesis de maestría de Cipatli Jiménez, también en Ciencias de la Vida, y vamos a utilizar estas técnicas que son tradicionales chinas de hace miles de años para poder reducir aún más el consumo de agua en agricultura, y tenemos que comprobarlo, ¿no? Tenemos que ver si esto realmente modifica el estado hídrico de las plantas. Esperaríamos que sea lo mismo regar con un montón de agua que regar con poca agua para la planta, siempre y cuando esta agua esté pegadita acá, ¿no? Y no haya ni infiltración al suelo ni evaporación en la atmósfera. Y finalmente también queremos extrapolar estos estudios de agricultura de precisión a otros tipos de imágenes, ¿no? Imagen térmica, imagen multiespectral, para de todos modos tratar de mejorar nuestras estrategias de manejo de recursos naturales. Pues muchas gracias por la invitación.